Se decía que lo único que compartían los Valdés era el talento, pero lo que nunca se contó, lo que nadie en su sano juicio se atrevía a mencionar en público, era que entre ellos existía un secreto que pudo haber destruido para siempre el legado cómico más grande de México. Y ese secreto tenía un nombre: Celia Viveros. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Nacida en la oscuridad del anonimato, en una humilde barriada de la Ciudad de México, Celia nunca supo lo que era un hogar con afecto verdadero. Su madre, una joven llamada Herminia, que trabajaba como taquillera de cine, había sostenido un romance tan breve como prohibido con el papá de Tintán, el mismo hombre que años antes había engendrado a los íconos de la comedia mexicana: Germán, el Loco Valdés y Manuel Valdés. Aquella relación, según aseguraban personas cercanas, fue vista por don Rafael como un último intento de recuperar su virilidad y su autoestima, ya que sentía que sus hijos lo habían superado en todo. Pero fue más que eso. Con Herminia, don Rafael se obsesionó, tanto que cuando ella quedó embarazada, él juró que esta vez sí se haría cargo, que esta hija sería distinta, y así nació Celia. Desde pequeña fue tratada como una princesa por el viejo Rafael, mientras sus hijos se mataban trabajando. El señor gastaba sin pudor lo poco que le quedaba en pagarle clases de actuación, canto, dicción, vestuario y hasta producciones teatrales mal montadas. Todo era para ella. Los hermanos Valdés sabían de la existencia de Celia, pero nunca la aceptaron. Para ellos no era más que una bastarda nacida del capricho tardío de su padre. Pero lo que más le molestaba no era el hecho de que fuera su media hermana, no. Lo que realmente lo enfermaba era que el viejo Rafael la prefería a ella por encima de todos ellos. Incluso Germán, el inmenso Tintán, llegó a decir a su círculo más íntimo que nunca perdonaría a su padre por lo que estaba haciendo. A principios de los años 50, cuando Celia tenía poco más de 20 años, comenzó a hacer apariciones en televisión, casi siempre en papeles pequeños de comedia. Muchos la recordaban por haber aparecido al lado de María Victoria. Incluso tuvo participaciones menores en programas de estilos como La Carabina de Ambrosio o Los Polivoces. Pero lo que pocos sabían es que su presencia en esos programas no era gracias a su talento, no, sino a las insistencias y favores que el padre de los Valdés le pedían a productores y directores, muchos de ellos ya cansados de su presión. En una ocasión se dice que don Rafael llegó incluso a vender una pequeña propiedad que tenía en Pachuca para financiarle a Celia un papel protagónico en una obra cómica en el Teatro Blanquita. Fue un desastre rotundo. La crítica la destrozó, el público la abucheó, pero él seguía convencido de que Celia algún día se convertiría en estrella. Los hermanos Valdés ya no podían más. El enojo de Ramón era visible cada vez que se tocaba el tema,
mientras que el loco Valdés se burlaba de ella públicamente en algunas reuniones, usando apodos crueles para referirse a su media hermana. Tintán, por su parte, optó por el silencio, pero ese silencio escondía una furia que nunca logró superar. Cuando Germán murió, muchos dijeron que sus últimos días los pasó amargado, derrotado por el alcohol y los excesos de droga, pero personas cercanas afirmaban que una de las cosas que más le dolía era saber que su padre, hasta el final, siguió viendo a Celi como su obra maestra, su verdadero orgullo. Esa espina la acompañó hasta el lecho de muerte. Celia siguió intentando hacer carrera. Años después, fue conocida como una actriz secundaria en películas de comedias ligeras, sobre todo en la era donde se estaba haciendo cine de mala calidad. Su rostro redondo, su voz aguda y su figura peculiar la convirtieron en un personaje simpático, aunque nunca logró ganarse el respeto de sus compañeros. Detrás de cámaras, su historia era otra. Vivía con el estigma de ser la hija no deseada del linaje Valdés. Nunca fue invitada a reuniones familiares, nunca apareció en fotos junto a ellos, nunca fue mencionada en entrevistas ni reconocida como parte del clan. Lo único que tenía era el recuerdo de un padre que, a diferencia de sus hijos famosos, sí creyó en ella y que por ella lo perdió todo. En los años 70, ya con la salud deteriorada y sin papeles relevantes en el cine, Celia intentó producir su propio programa de comedia para televisión abierta, pero ningún patrocinador la respaldó, ni uno solo. Su nombre no vendía, su apellido no existía. La sombra de los Valdés la habían condenado al olvido. Cuando murió don Rafael, Celia fue la única que estuvo verdaderamente arrepentida. En su testamento el anciano le dejó todo lo que le quedaba, unas cuantas deudas, un departamento viejo en la colonia Escandón y un retrato donde aparecía abrazándola con ternura. Ese retrato cuentan que fue lo único que Celia conservó con verdadero amor durante el resto de su vida. El resentimiento nunca desapareció. La actriz cargó siempre con esa herida abierta. Murió sin reconciliarse con sus hermanos. Murió sin que el público la recordara por algo más que sus papeles breves. Pero también murió sabiendo que, aunque el mundo la rechazaría, para su padre fue la única y más exitosa estrella. Muchas gracias y hasta la próxima. Bella durmiente del bosque, has estado dormida 100 años. Qué triste destino el tuyo. He venido a salvarte, oh bella ¡sáquenlo fuera! ¡Ah, está chica! En esos momentos, jarabe Breacol, que contiene fenilefrina, el eficaz ingrediente que ayuda a descongestionar los bronquios. ¡Qué sabroso alivio con Breacol!